Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Profesión política y administrativa que es de interés general. La semana pasada les anunciamos la realización aquí en la ciudad de Medellín del 9º Congreso Nacional de Contralores. Un tema que es bastante importante porque tiene que ver con la protección, con la vigilancia y protección de los recursos de todos, recursos públicos, erario. Por eso hoy hemos invitado a Diana Carolina Torres, y es la Contralora General de Medellín, una de las anfitrionas a este congreso, para que hagamos un balance de cómo les fue. Bienvenida, Contralora. Hola, Roger, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Bueno, ¿cómo les fue en ese 9º Congreso Nacional de Contralores? Bueno, creo que el balance fue o es bastante positivo. Estuvimos durante la semana pasada en todo el tema del Congreso con los 67 contralores del país. Fue un congreso muy interesante porque contó con la participación de personalidades importantes de todo el país. Estuvo también acompañándonos el doctor Alonso Rico, el doctor Jaime Arrula Paucar, también nos acompañó el doctor Luis Fernando Álvarez, que todos son personas muy conocedoras de los temas de la administración pública, además también de la compañía que tuvimos de otros magistrados del país. Realmente fue un evento muy positivo en el cual pudimos interactuar entre los diferentes contralores del país, intercambiar diferentes experiencias, y creo que lo más importante es que buscamos conjuntamente estrategias alternativas para la defensa del control fiscal territorial. Ahora que usted me menciona estos personajes, se me viene a la cabeza varias inquietudes respecto que tiene que ver con la información y el conocimiento que la gente debe tener de sus organismos de control. Y estábamos hablando del fiscal que les corresponde a ustedes, los contralores, del disciplinario que les corresponde a la Procuraduría y principalmente a las personerías, y al penal. Entonces, uno a veces se para y dice: responsabilidad fiscal, simplemente por haber sido responsable de detrimento patrimonial, pague. La pregunta es, ¿lo penal tiene también relación con lo fiscal, Contralora? Muy importante, Roger, la claridad que haces, y es porque realmente somos entes de control distintos que tenemos unas competencias diferentes, ¿cierto? Inclusive en el Congreso nos estuvo acompañando la doctora Liliana, que es la directora seccional de Fiscalías, precisamente haciendo entrega pues de sus conocimientos y de mucha información para que las Contralorías también tengamos una buena forma de interactuar con la Fiscalía, con la Procuraduría y con otros entes de control. Cuando hablamos de un proceso de responsabilidad fiscal que lo maneja directamente la Contraloría, eso no necesariamente implica que exista un delito. Sin embargo, hay ocasiones en que un delito, por ejemplo, un delito económico, un delito contra la administración pública, puede convertirse en un detrimento patrimonial cuando este delito implica el mal manejo o malversación de los recursos públicos. Entonces, estamos relacionados. Sí, y debemos trabajar de manera articulada, pero no necesariamente todas las denuncias que se hacen en el departamento, en el municipio o en el país sobre malos manejos de la administración del Estado tienen que ver con la Contraloría. Muchas veces solamente tienen que ver con la Procuraduría para efectos disciplinarios o con la Fiscalía cuando se trata específicamente de un delito. Pero entonces, Contralora Diana Carolina, ¿no escala lo fiscal a lo disciplinario, por ejemplo? O sea, a ver, usted resultó ya responsable, la Contraloría tomó la decisión, mejor dicho, para un ejemplo, las 26 personas naturales y jurídicas que son responsables fiscalmente en el caso de Hidroituango, he escuchado algunos que dicen, no, ellos no solamente tienen que responder por el tema fiscal, o sea, por la platica y tienen que pagar, sino que van a tener que responder ante la Procuraduría por haber cometido falta disciplinaria y posiblemente tengan que responder ante la Fiscalía por haber cometido falta penal. No se escala hacia allá, es al revés, según lo que le entiendo. Es dependiendo del ejemplo que se ponga, ¿cierto? Normalmente la Contraloría, ¿qué hace? Va y hace unas auditorías, muy desde el punto de vista de la parte del detrimento patrimonial, o sea, cómo se manejó el recurso público. Si en ese ejercicio encontramos, por ejemplo, que hubo una pérdida de dinero, que se perdió, digamos, un bien,
hay un dinero que debe devolverse al Estado, pues ahí hablamos en principio pues de un detrimento patrimonial simplemente. Pero ya tiene que entrarse a mirar por qué se perdió el bien. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, se perdió una motocicleta y se perdió por falta de cuidado del ordenador del gasto, de quien tenía la obligación de proteger ese bien público, entonces hablamos de la responsabilidad fiscal desde el punto de vista patrimonial por la pérdida de los recursos públicos, pero también hablamos de la parte disciplinaria porque hubo una omisión a las funciones. Entonces, cuando hay omisión a las funciones y se pierde dinero por esa omisión, necesariamente está ligado al tema disciplinario. Casi siempre en materia fiscal está muy relacionado el tema también con el tema disciplinario. Inclusive, como nosotros cuando hacemos el proceso de responsabilidad fiscal miramos la culpa, la gravedad de la culpa depende mucho del cumplimiento o no de las funciones, y ahí está ligado estrechamente con la parte disciplinaria. Pero diferente con el tema penal, que no siempre, o pues de hecho en una menor proporción está ligado con la fiscalía. Por ejemplo, en el caso que le pongo, un bien que se perdió porque no hubo diligencia para cuidarlo, o porque no se tenían los seguros previstos que establece la ley, ahí hay falta disciplinaria y hay un tema de detrimento patrimonial, pero no se trata de un delito. Sin embargo, podemos encontrar un caso que es el caso que se presentó pues hace algún tiempo, donde una persona de una entidad pública está hurtando de la caja menor plata de manera continua. Entonces, primero hay una pérdida de recursos públicos, en segundo lugar una falta disciplinaria porque obviamente tiene que respetar la moralidad administrativa y está incumpliendo con sus funciones, y en tercer lugar hay un delito. Entonces, en ese caso particular, las tres entidades tenemos competencia, pero hay casos en los que solamente tendrá competencia la Fiscalía, o solo la Procuraduría, o solamente la Contraloría. Claro. O en el caso de un peculado, que es un delito tipificado en el Código Penal colombiano, que obviamente entonces, por estar tipificado en el Código Penal colombiano, le compete a la Fiscalía, pero también tiene que ver con el detrimento patrimonial, así que ustedes también lo tocan. ¿Cierto? Claro, porque se trata de recursos públicos. Sí. Diferente, por ejemplo, cuando es una celebración indebida de contratos, donde la Fiscalía tiene su competencia porque hay una selección indebida y es lo que establece la ley. La Procuraduría también va a tener que ver, pero la Contraloría no, porque no necesariamente cuando hay celebración indebida de contratos hay pérdida de recursos públicos. Perfecto. Y otra pregunta, vea, mejor dicho, yo hoy desvié toda la conversación porque esto tiene que ver con la comprensión de la labor que ustedes, los organismos de control, cumplen. Otra pregunta que nos han manifestado nosotros aquí en Sinergia Informativa y en Clicracia, que es otro espacio que tenemos nosotros, es el relacionado con cuál es la relación que se tiene con el Consejo de Estado. ¿Cuál es esa relación entre Contraloría, detrimento patrimonial y Consejo de Estado, Contralora? Habitualmente cuando las Contralorías tienen ya el fallo de segunda instancia, entonces, sí, cuando las Contralorías fallan en segunda instancia, la persona que fue condenada tiene la posibilidad de solicitar, ¿cierto?, que se haga una revisión de ese fallo de la Contraloría. En ese momento pueden intervenir el Tribunal Administrativo o el Consejo de Estado, dependiendo de cómo sea el caso. Ya, muy bien. Entonces ahora sí volvamos, qué pena pues que no, pero para eso es, ¿cierto? Para darle conocimiento y entendimiento a la gente, sí. para que lo entiendan. Es más, quedé más contento realmente con la entrevista por haber tenido esas claridades de parte suya. Bueno, la idea es que entonces, con la desconfianza tan grande que tienen los colombianos de sus distintos organismos de control incluso, lo que se hizo la semana pasada es fortalecer a los contralores para que hagan mejor su trabajo y hagan confiar a la gente en que sí hay vigilancia del erario. Así es buscar estrategias para devolverle a la gente la confianza en las instituciones. Es un tema de fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de las Contralorías, no solamente los contralores, sino de todos los funcionarios. Es una puerta que se abre también para que las Contralorías que son más fuertes en el país podamos entregar también insumos y acompañamiento a las Contralorías más débiles y que podamos hacer un control fiscal territorial de manera articulada y conjunta. Y creo que eso es muy importante porque en la medida en que todas las Contralorías del país estemos fortalecidas, también van a haber unas investigaciones más rápidas, más bien sustentadas, y eso va a ser muy importante también para la comunidad. Y algo muy importante que también buscaba el Congreso es también buscar
o abrir un espacio para que la ciudadanía en general conozca cuáles son las competencias de las contralorías y que entiendan más o menos cuáles son esos tiempos que tenemos para ejecutar nuestros procesos, de manera de que podamos tener claridad sobre por qué a veces los procesos de responsabilidad fiscal se demoran un poco, igual que se demoran los disciplinarios o los procesos judiciales, ¿cierto? Porque muchas veces, claro, la gente espera unos resultados más rápidos de parte de la Contraloría, y afortunadamente con el acto legislativo 04 pues se abre la puerta para que la Contraloría General de la República agilice sus procesos, pero las Contralorías territoriales, esto es las municipales y las departamentales, todavía seguimos en el régimen del control posterior y selectivo, y eso hace que los procesos sean aparentemente más lentos porque nosotros estamos revisando obviamente vigencias anteriores. Oiga, Contralora Diana Carolina Torres, a propósito de lo demorado, esa situación de Hidroituango, la decisión de la Contraloría General de la República de fallar en contra de 26 personas naturales y jurídicas, ¿tiene que correr o no tiene que correr? ¿O cómo funciona eso frente a la presión de muchos sectores en el sentido de que no debe haber cambio de contratistas en el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango? Pero eso depende realmente de la decisión de la Contraloría. Y entonces, si entiendo como que están ustedes acosados, ¿cómo funciona eso? Bueno, realmente para ese tipo de procesos hay unos tiempos que establece la ley, que son 5 años. La Contraloría General de la República en este caso ha sido pues muy ágil en este proceso, probablemente por la importancia que tiene el proyecto en el país. Sin embargo, ya el tema particular del cambio de contratista no solamente depende del fallo de la Contraloría, sino de otras acciones legales que se pueden interponer y permitir pues, que se decrete, por ejemplo, la caducidad del contrato. De lo contrario, todavía pues, no habría posibilidad inicial de hacer cambio de contratista. Hay que mirar cómo van evolucionando las acciones legales, que ya el municipio tenga la posibilidad de hacer los cambios si lo considera prudente también, haciendo obviamente un análisis desde los diferentes puntos de vista que tiene que pensarse más en el bienestar del proyecto y de los recursos públicos de los antioqueños. Perfecto. Finalmente, Diana Carolina Torres, Contralora General de Medellín, la invitación a que la gente participe. Eso es fundamental, porque los ojos de ustedes están puestos ahí, en los ojos de la comunidad. Así es, Roger. Y algo muy importante, que no solamente es una invitación que hace la Contraloría, sino que en este punto es pertinente recordar que Eleonor Ostrom, que fue Premio Nobel de Economía también en su tesis doctoral, establecía que lo más importante de la participación ciudadana era que cuando la misma gente, los usuarios de los diferentes proyectos, hacían ese control permanente en la ejecución de los proyectos, valga la redundancia, el control era mucho más eficiente y los proyectos eran mucho o eran mejor ejecutados. Entonces, cuando esa participación ciudadana, esos usuarios que son los que conocen el día a día del avance de los proyectos, se articulan con las contralorías, con las personerías, con procuraduría, realmente cuando se logra una buena articulación, el control siempre va a ser mucho más eficiente. Entonces, de ahí que la Contraloría hace un llamado a toda la ciudadanía para que participe, no solamente ciertos grupos sociales, sino para que toda la ciudadanía en general participe en los diferentes procesos de construcción de una mejor ciudad, en los procesos de vigilancia, en que busquemos espacios de articulación con los entes de control, porque entre todos vamos a garantizar la protección y la vigilancia de los recursos del Estado. Perfecto, pero eso sí, con una salvedad que la voy a hacer yo, para terminar. Que las broncas o la política o los intereses particulares no se metan ahí, para que entiendan que por bronca, por decir algo, yo lo voy a denunciar, sin tener los elementos suficientes probatorios. Ojo con eso, porque finalmente es la Contraloría la que realiza el debido proceso. Ahí también hay un debido proceso, y no crean que por señalar, que por meter a alguien en un lío, por bronca, permítame la expresión para que entendamos, con eso es suficiente. Muchísimas gracias, Diana Carolina Torres, Contralora General de Medellín, muy clara hoy con nosotros en Sinergia Informativa. Bueno, Roger, un saludo muy especial para todos. Hasta luego. Chao, que esté bien. Bueno, excelente. Creo que nos queda muy claro y ahí sí nos animamos a participar, pero sin broncas, por supuesto. Vamos a un corte para mensajes, ya regresamos.
La Secretaría de Salud de Medellín, Andrea Uribe, dice que gracias al avance del Plan Municipal de Vacunación contra el COVID-19, Medellín ya se encuentra a 379.345 personas por vacunar con al menos una dosis para alcanzar la meta de inmunidad. Es que esto me parece muy importante. Inmunidad colectiva del 90%. Ahí tengo una duda. Actualmente, dice Andrea Uribe, se han administrado 2.915.014 vacunas entre primeras, segundas y terceras dosis. Nos acercamos a nuestra gran meta de inmunidad colectiva de vacunar 90% de la población con al menos una dosis. Ya estamos en un 78% y la invitación es a toda la ciudadanía a que siga acercándose a los puntos de vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno Nacional ha autorizado el 100% de los aforos. Por parte de la Secretaría de Salud, el mensaje de autocuidado, de usar el tapabocas y de lavado de manos. Estaremos llevando a cabo nuestro proceso de inspección, vigilancia y control de todos los protocolos de bioseguridad para que esto no signifique un riesgo. Un mensaje también a todos, y es que en las festividades de fin de año lleven a cabo la implementación de protocolos de bioseguridad para que sigamos conservando la salud de todos los medellinenses. Hay que seguir en eso, pero bueno, la duda es con el 90%, ella lo ratifica. Se supone que era el 70% de inmunidad. Recuerda que aquí dijimos que alguien había planteado que el porcentaje de inmunidad debería ser el 85%, pero expertos han dicho, entonces, ¿qué? ¿Los niños también van a ser parte de ese porcentaje para alcanzar la inmunidad? Porque supuestamente en ese momento, cuando se hablaba del 70%, los niños no iban a ser sujetos de vacunación. Sin embargo, hoy ya estamos hablando de menores de 5 años en adelante por vacunación. Entonces me imagino, ahí es donde está mi duda y me lo estoy intentando resolver yo mismo. Ahí es donde está la duda y entonces pasamos con datos concretos del 70 al 90%. Y si es así, aplausos para la ciudad de Medellín. Bueno, la alcaldía también definió el nuevo calendario electoral para la jornada de priorización del presupuesto participativo que se van a llevar a cabo entre el 3 y el 12 de noviembre. Participación fundamental, presupuesto participativo para que definamos en qué debemos invertir en cada una de nuestras comunas y corregimientos. La plática que es de todos, que no es del municipio, es de todos. Juan Guillermo de Río Londoño, el secretario de Participación Ciudadana de Medellín. Se han realizado 135 jornadas de capacitación desde agosto y a la fecha se han impactado más de 3.000 personas y se han visitado las 16 comunas y los 5 corregimientos. A partir de este lunes 25 de octubre estaremos nuevamente recorriendo la ciudad para reforzar temas de capacitación con la plataforma e indicándole a todos y a todas los ciudadanos el proceso de votación con el aplicativo. Excelente. Bueno, ¿qué hay para hacer que el SENA y sus aliados les ofrecen para que hagan? ¡Qué maravilla! 5.600 puestos de trabajo, de los cuales 3.300 puestos ya han sido ocupados por jóvenes de aquí, de Antioquia. La meta mediante esta estrategia, ¿qué hay que hacer? Perdón, ¿qué hay para hacer del SENA? Es alcanzar la vinculación laboral de 10.000 hombres y mujeres jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad. Yo todos los días les traigo excelente noticia alrededor de lo que ofrece el SENA. Así que, ojo con esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay, otra vez, qué hay para hacer? Así se llama la campaña. ¿Qué hay para hacer? Estamos todos muy comprometidos en buscar, en meternos a la página del SENA y ver cómo el SENA, con sus diferentes aliados, ofrecen la posibilidad de trabajo para todos. Recuerden, por eso es que Carlos Mario Estrada Molina está tan contento y tan agradecido con el alto gobierno y con el Congreso de la República, porque se le ha asignado un presupuesto para el año 2022 que es histórico. Pero claro, es consecuencia de esta buena labor que ha venido haciendo el SENA. A propósito de ese presupuesto histórico, aquí está el agradecimiento del director general del SENA, Carlos Mario Estrada Molina. Agradezco al Gobierno Nacional, liderado con acierto por el presidente Iván Duque Márquez, al ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor José Manuel Restrepo Abondano, al ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, y al Congreso de la República por su apoyo y gestión en la asignación de este histórico presupuesto. Con estos valiosos recursos, la entidad seguirá fortaleciendo la calidad de sus servicios y programas para aportar al desarrollo social, económico, ambiental y cultural de nuestra nación.
Qué maravilla, hombre. Un histórico presupuesto que para el año próximo va a ser de 4,054 billones de pesos, un 4,77% más que el presupuesto asignado para este año que está transcurriendo. Un corte para mensajes, ya regresamos. Bueno, y bien importante esta otra información, sobre todo para las víctimas del conflicto armado en la ciudad de Medellín, porque las víctimas de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Medellín ya eligieron a sus 25 nuevos representantes, quienes van a ser los designados para velar por la implementación, la veeduría y el seguimiento a la política pública en la ciudad durante los siguientes 2 años. Maciel Chavarría. La elección de la nueva Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas para la ciudad de Medellín, ejercicio que la Alcaldía de Medellín acompaña en todo su proceso de fortalecimiento a las organizaciones de cara a la elección de la mesa. Ratificamos nuestro compromiso, interés, disposición en acercarnos y continuar fortaleciendo el trabajo de las víctimas en el marco de la mesa, para la incidencia en el marco de la política pública de atención y reparación a víctimas. Este es un ejercicio muy importante además porque le permite a las víctimas poder hacer seguimiento a la política pública de atención y reparación a víctimas en su implementación en la ciudad de Medellín, pero sobre todo también de cara al fortalecimiento de estas otras organizaciones y víctimas de la ciudad. Y el personero de Medellín, William Jeffer Vivas, estuvo ahí muy pendiente para garantizar este proceso de elección. Un proceso democrático que se celebró hoy con toda la tranquilidad, transparencia y que finalmente llevó a que tomáramos juramento de estas personas y también organizaciones que integrarán la mesa de víctimas que trabajará estos próximos 2 años en favor de esta población que ha sido objeto de algún tipo de vulneración de derechos. Y recordemos, aunque estemos llegando a ese 90% para la inmunidad de Medellín, cuidémonos, protejámonos, seamos responsables porque el COVID-19 sigue matando gente. Gracias. Chao.